Bienvenidos a Cinema 20.1. Este programa es un programa especial, es decir, no es que sea un programa muy especial, sino que es una especie de preludio justamente al arranque de nuestra tercera temporada. Un preludio que tiene que ver justamente con la primera edición del Festival Arcadia, festival muestra más bien internacional de cine recuperado y restaurado que organiza la Dirección de Actividades Cinematográficas de nuestra universidad, a cargo de Hugo Villesmait, que es su director actualmente, nuestra querida Filmoteca, en realidad. Y bueno, Hugo, para quienes no lo conocen y que lo conocerán en este programa, ha estado en cargos tan importantes, en lugares tan importantes para la cinematografía como el Instituto Mexicano de Cinematografía, como la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y también al mando del Festival de Cine de Los Cabos. Así que con él va a ser nuestra conversación esta noche en torno a la Filmoteca, en torno a Arcadia, y estoy seguro que será una conversación apasionante a partir de uno de los archivos fílmicos más importantes que tiene no solamente nuestro país, sino el mundo. Con él estaremos. Hugo Villa, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Bienvenido, primero que nada. Y quisiera lanzar como la primera pregunta, si bien aquí en TV UNAM teníamos un programa que se llama Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM, que afortunadamente está en línea y se puede ver. ¿Qué es la Filmoteca de la UNAM, Hugo? La Filmoteca nace por ahí de los 60s como una dirección primero de actividades cinematográficas que incluso englobaba al germen de lo que se convirtió después en el CUEC y como impulso natural a la institución, se convierte también en un depósito, en un archivo de películas, la Filmoteca de la UNAM. La primera película que se deposita es en 1960. Es Miguel Barbachano Ponce, ¿no? Que es una película de Miguel Barbachano Ponce, producida por él, un documental emblemático que ahí tendremos siempre guardado un positivo, que se llama Torero, que es, a mí me parece, junto con Pequeños Gigantes, creo que es de lo mejor que se produjo en documental en esa época, que pudo llegar además a las pantallas industriales, por decirle de alguna manera, ¿no? A ese cine que todavía era muy frecuentado por el cine mexicano industrial, pero nada por el cine documental, salvo en noticieros, y en este caso pudieron hacerlo con 2 largometrajes. Esa es la primera copia que se deposita. A lo largo del tiempo, por diferentes avatares que han sucedido en la historia de los archivos en México, se convierte no solo en el segundo, porque en realidad el primer archivo existió en tiempos de Plutarco Elías Calles muy brevemente. Este es el segundo archivo en México de películas. Se convierte en el archivo más grande, en el único archivo latinoamericano que a la fecha tiene un laboratorio para procesar películas cinematográficas. Ya todos están confiando por completo en las rutas digitales y en soportarlo digitalmente. Es un lujo tener un laboratorio así. Evidentemente la universidad lo puede tener porque no solamente tiene el espacio y la capacidad para tenerlo, sino que además, pues claro, hay una facultad de química y uno necesita químicos para operar esos laboratorios, hay una facultad de ingeniería y uno necesita ingenieros mecánicos para que nos hagan favor de arreglar ahí las cosas estas, y pues va progresando así la Filmoteca hasta el día de hoy, que tenemos más o menos 450,000 rollos. Eso no quiere decir que son 450,000 títulos, pero de cualquier manera es una cantidad considerable de película, en 2 grupos de bóvedas, unas que están dedicadas a la película de nitrato, que es como del inicio del cine hasta por ahí de los 50, mediados de los 50 se dejó de usar, un poco más tarde en México, que se seguían usando emulsiones de nitrato que se vendían más baratas, precisamente porque eran un poquito más riesgosas. Que es el famoso nitrato de plata, que se consume al fuego y que ha destruido lugares y Cinema Paradiso y estas cosas, ¿no? Hay 7 bóvedas que tienen nitrato, que están diseñadas específicamente para minimizar los riesgos precisamente de estas conflagraciones, y acá hay 8 bóvedas que tienen materiales entre acetatos, y también hay una que está dedicada a materiales documentales, como son fotomontajes, pósters, libros, fotografías, guiones comentados, primeras ediciones, algunos, afortunadamente no pocos premios que algunos directores y actores han donado, y aparatos cinematográficos históricos. Son casi 2 pisos de aparatos cinematográficos que van desde aparatos precinematográficos, kinematoscopios, zoótropos y aparatos así, hasta las últimas cámaras de cine
que se utilizaron por ahí de la década de los 70s, cámaras de 35 milímetros y algunas cámaras de 16 milímetros de cuerda Bolex con magazines de 400 pies y motores que están ahí guardadas y funcionando perfectamente. Eso quiere decir que además, bueno, la Filmoteca respalda, digamos, en términos de archivo, una serie de materiales importantes cinematográficos, pero que va recibiendo constantemente donaciones o haciendo compras justamente de más títulos y de más materiales, ¿no? Claro, se vuelve los archivos se vuelven una labor un poco voraz y de repente te entra la necesidad de que todos los materiales que encuentres estén depositados en tus bóvedas. Eso nos pasa un poco con la Filmoteca. Efectivamente, durante muchos años ha sido todo el equipo que ha integrado la Filmoteca. Cuando lata de película que veían, lata de película que iba a dar al acervo de la Filmoteca, o fotomontajes, equipos cinematográficos y los llevaban al depósito en la Filmoteca. En algunos casos se compraban, en otros la gran mayoría en realidad están, sobre todo los materiales fílmicos, están depositados. Esto es, los dueños de los soportes materiales o los dueños tanto de los soportes como de los derechos de la película, los productores en muchos los casos. productores, nos dejan las películas para que en el estado y capacidad de conservación que tiene la Filmoteca se conserven de mucho mejor manera que como lo podrían hacer ellos en sus propios locales, y que también en algunos casos nosotros hagamos el proceso de digitalizarlas para nuevas aplicaciones. Esto es, hay grandes colecciones de cine mexicano de los 50 y 60 que están saliendo, por ejemplo, ahorita en televisión o en plataformas digitales que se están redigitalizando a resolución de 2K y ya muy pronto también vamos a digitalizar a resolución de 4K como hábito, porque no lo hacemos como hábito. Y ese trabajo de respaldo también lo hacemos nosotros en la Filmoteca. Hugo, suena todo esto que es como un depósito, digamos, de materiales, de objetos, de rollos, etcétera. Pero ¿por qué es importante que esta Filmoteca exista? O Claro. sea, más allá de pensar como en el imaginario de muchas cosas guardadas en bóvedas y tal, digo, ¿para qué nos sirve que exista un lugar como este? Primero porque efectivamente, como bien dices, guarda una memoria. Las películas son testimonio no solo de lo que quienes las hicieron pretendieron fijar, sino también de lo que a veces fallaron en fijar. Nos enseñan, por ejemplo, las fallas técnicas que podían tener las películas, nos enseña la diferencia de cómo se abordaba el cine industrial en un país o en otro país, nos enseñan muchas cosas respecto a la propia época. Pero la Filmoteca, como es también la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM, y opera 4 salas propias, además de que enlazamos con los cineclubs que están establecidos ya en la universidad y con algunas de las entidades extracampus del campus central de la universidad. Lo que hacemos es que también buscamos que ese cine histórico sirva así como referencia, se revisite, se vea en las salas y se vea en los cineclubs, pero que también nos sirva de pretexto y de trampolín para enseñar el cine contemporáneo mexicano, sobre todo, aunque también tenemos estrenos de todo el mundo, pero poder enseñar ese cine contemporáneo y también contextualizarlo, también arroparlo con las mejores condiciones que puede ponerle la universidad para que se exhiba y acercarlo a públicos con un diseño que creo que nos hace un poco distintos a las salas de arte y al diseño del cine comercial, que es, nosotros tratamos de dotarlas de un contexto mayor. Las películas rara vez van por sí solas, van como parte de un ciclo. Esos ciclos, en el peor de los casos, siempre empiezan con una conferencia o con una plática. En el mejor, cada una de las películas lleva a alguien que los acompaña, que les da una solidez académica y una lectura. Tenemos ciclos, por ejemplo, sobre el cine del Medio Oriente, tenemos ciclos sobre cine y género, y estamos todo el tiempo buscando contextualizarlos dentro del marco académico en el que se tiene que trabajar en la universidad. Y eso creo que es un gran privilegio, porque no solamente es ver películas, sino que es verlas con un análisis. Sí es crítico, porque necesariamente lo que se hace en la universidad es crítica del desarrollo del conocimiento, es inevitablemente crítico, pero no necesariamente es solo crítica cinematográfica, sino que se puede dar
crítica como materiales de conocimiento social, crítica incluso como materiales de divulgación científica. En el caso de la colección que tiene la Filmoteca de documental científico, que es amplísima, hasta por ahí de mediados de los 80, producía una cantidad considerable, porque además muchos de sus fundadores o son ingenieros mecánicos electricistas, o son biólogos o son químicos. Los primeros que trabajaban en la dirección de actividades cinematográficas, por alguna razón cayeron ahí, no eran estudiantes ni de letras, ni de literatura dramática y teatro, no había todavía carrera de cine, entonces eran todos científicos, entonces producían una muy buena cantidad de materiales científicos, y pues eso también lo enseñamos, ¿no? Hugo, hay que decir, la Filmoteca resguarda el material, pero también, digamos, conserva, preserva, es decir, tiene posibilidades de poder trabajar sobre materiales que tienen problemas y que pueden ver la nueva luz de otra manera a través de todos estos medios digitales que mencionas, pero también hace publicaciones, también ha producido en otros momentos de la historia películas, es decir, y tiene salas cinematográficas, es decir, es como un monopolio completo de lo que una compañía cinematográfica, digo, la Metro-Goldwyn-Mayer cuando tenía Somos todo, los Jenkins, ¿no?, de la universidad. Un poco, sí, podríamos decirlo de esa manera. Efectivamente producía cine, este año también estamos produciendo por ahí algo, y para el año que entra vamos a establecer ya una línea de producción que empiece desde el desarrollo de proyecto, escritura y guión, desarrollo de proyecto, y después ya producir esos materiales, un poco para separarla de la producción que hace, extraordinaria también y con mucho rigor académico, que hace el CUEC, ¿no? Darle como otra vía de producción de cine a la universidad, que es muy importante. Efectivamente también se hacen publicaciones. Este año traemos 3 publicaciones, además de que hacemos coediciones. Con el Festival de Guanajuato este año se publicó una edición sobre los libaneses en el cine mexicano, a partir de un ensayo de Carlos Martínez Assad, extraordinario además. Que descubre uno, hay una cantidad de personas que vienen de familias libanesas, que no se esperaba que estuvieran ahí, y que están listadas. Bueno, no, Mauricio todos lo sabíamos. De Mauricio todos Bueno, Hugo, vamos a quedarnos ahí. Vamos a seguir aquí en Cinema 20.1 platicando con Hugo Villa, director general de actividades cinematográficas de esta universidad, de nuestra querida Filmoteca, como lo decíamos al principio. Vamos a un corte y regresamos por acá. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con Hugo Villa Smythe, amigo que se dice Smythe y no Smith, como siempre pensé, director de actividades cinematográficas de la universidad. Y decíamos al principio que nuestro pretexto es la primera edición de Arcadia, la muestra internacional de cine recuperado y restaurado de la Filmoteca. ¿Qué es esto, Hugo? ¿Qué es esto de Arcadia? ¿Por qué Arcadia? Porque Arcadia es un gran nombre. Ya, fin, se acabó. No, bueno, nos remite como a una cantidad a un lugar mítico, a un sitio en el que todo puede ser, en el que todo mundo tiene acceso al conocimiento y a la felicidad, pero además en el que cada quien lo tiene a su propia manera. Entonces, ese era como un primer pretexto, ¿no? La muestra de cine restaurado y recuperado tiene que ver, primero, le hemos puesto muestra porque no es competitiva, no damos ningún premio. Nos pareció un poco que la diferencia entre una muestra y un festival era precisamente el dar premio, aunque no fueran en metálico, aunque solamente fuera un premio del público, o fuera un premio un premio del jurado, un gran premio del jurado o algo así, nos parecía que pues, no cabía. Aquí lo que estamos haciendo es mostrar los trabajos. Por eso le pusimos muestra. Quizá eventualmente camine a convertirse en un festival y podamos dar un premio o dos para que se vuelva todavía más interesante. Segundo, escogemos la temática del 68 precisamente porque este año se cumplen 50 años. Se está conmemorando. Es un evento pivotal para la historia del país y, por supuesto, pivotal para la historia de la universidad. Pero además, como Filmoteca, somos depositarios de las películas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y la película de referencia obligada del movimiento del 68 se llama El Grito,
de Leobardo López Arreche, y junto con todos sus compañeros de la escuela, que tiene ahí una historia muy colectiva de haber producido la película, que es precisamente una película del CUEC. Una película de la universidad, hecha por universitarios, sobre un movimiento universitario que quiso cambiarle el rostro al país, ¿no? Entonces, pues era una gran... era como una gran promesa para la universidad poder lanzar esta primera edición del festival, de la muestra, poderla lanzar con el 68 al centro. Hay una cantidad de materiales, evidentemente, que son del 68 y que además son de la visión mexicana del 68. Porque más no solamente es el movimiento estudiantil, sino en la muestra están también, digamos, materiales que tienen que ver con las Olimpiadas, dos eventos indisolublemente ligados en ese año, ¿no? Y no solamente los eventos, sino en algunos casos quienes trabajaban de uno al otro, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos los comunicados cinematográficos que hacen Paul Leduc, la fotografía Alexis Grivas, y ellos trabajaban trabaja en la película de la Olimpiada. Y de repente es interesante incluso ver la diferencia de estilo y de narrativa con la que aborda uno y el otro, en este caso Paul Leduc, y también con cómo la aborda un estudiante regular en la escuela, que era Leobardo, ¿no? O sea, hay como 3 estilos de documental que son totalmente distintos el uno y del otro. 2 narran la misma historia y uno en medio es el que narra como la no historia, lo que todo el mundo esperaba que pasara, que es, se inauguran los Juegos Olímpicos, vuelan las palomas, se enciende el pebetero, aplaudimos todos, estamos muy contentos, suena la fanfarria de los Olímpicos, se acabó el asunto, ¿no? Como que estas 2 historias paralelas corren ahí, y es muy interesante verlas, incluso solo como análisis estilístico, cómo se aborda contar un documental, ¿no? Creo que ahí también hay mucho de cuenta interés. la historia. Cómo se cuenta la historia, exacto. Y hay también en esta muestra una serie de materiales, digo, decías, esta visión mexicana, además una visión que inicialmente parte desde nuestra universidad, pero también hay una visión extranjera respecto a lo que ocurrió en el 68 y que quizás sea la primera vez que vamos a poder contextualizar de la mejor manera estos materiales, ¿no? Claro, trajimos muchos materiales del resto del mundo porque se sincronizan los 68, eso ya lo sabemos todos, pero también hay algunas diferencias que nos parecía notable señalar. En el caso, por ejemplo, de Oratorio de Praga y del 68 mexicano, tienen extraños parecidos. Los muchachos lo que piden en sus comunicados no es subvertir por completo el orden constitucional en el que se encuentran, sino aplicarlo, ¿no? En cambio, cuando vemos documentos como los Cinetracts de Godard e incluso películas como El asesinato de Fred Hampton y algo del 68 en Estados Unidos, vemos una posición, si no contraria, sí más radical, que lo que están pidiendo es la subversión total del sistema, ¿no? Y romper por completo, ¿no? Y eso también resulta muy interesante. Una de las cosas que descubrimos en El Grito, bueno, cuando menos yo he descubierto en El Grito, es lo simple y lo candoroso del movimiento, ¿no? Y quizá esa simpleza tiene que ver justo con el mundo del que venían saliendo. Para ellos era suficiente que se aplicara el orden constitucional, que nunca se había aplicado. Para el resto del mundo había que incendiarlo todo y había que irnos a las comunas en París y había que dejar al mundo detrás y desconfiar de todos los que tuvieran más de 30 años. Aquí el pliego petitorio es sencillísimo, son 6 puntos, que todos son, además de política doméstica incluso de la ciudad, o sea, que corran al jefe de policía, que desbanden al agrupamiento de granaderos, que se modifique, que se derogue uno de los artículos del Código Penal, que a consecuencia de eso necesariamente quedarían liberados los presos políticos, porque era el delito ¿Sedición? No, era subversión pública o alguna cosa así, de estos delitos políticos que pues ya no tenían ningún sentido, ¿no? Era sencillísimo, y que no hubiera represalias contra los que organizaron el movimiento y se le diera compensación económica a los que habían tenido algún daño físico o en sus personas. Sencillísimo, fin, ¿no? Y se enfrentaron con una cerrazón que no lo merecía, ¿no?
porque pues era muy sencillo lo que estaban pidiendo. Entonces es muy interesante ver los 68 de París, la visión, por ejemplo, ahí de Antonioni, que traemos a Brisky Point también, que es muy interesante verlo. Una película explosiva, literal. Por supuesto, sí, literalmente explosiva. Ver lo que pasa después del 68. Aquí vamos a tener la copia restaurada de Criterion de Canoa, de Felipe Casals. Es posterior al movimiento, 70, pero es un 72. Una suerte de consecuencia en espíritu. Es una consecuencia en espíritu, es esta cerrazón de algunos sectores muy representativos de la sociedad mexicana ante todo lo que signifique joven. O sea, es la reacción contraria, el extremo contrario a lo que de alguna manera plantea Leobardo en El Grito, ¿no? Esos muchachos que van, yo recuerdo mucho esa imagen, que van sobre uno de los autobuses en Avenida Juárez haciendo la V de la Victoria con una bandera y cantando. Si hubieran hecho eso mismo, Felipe un poco los traslada de otra manera, pero los coloca en Canoa, Puebla, en 1972 y los linchan. Bueno, y que además, digo, si pensamos en las lecturas 2018 de lo que puede tener el movimiento estudiantil, digo, en los acontecimientos recientes que ha vivido justo la universidad en pleno campus universitario, o lo que pasó en Atlisco con los estudiantes hace también este año. O sea, es decir, hay una historia cíclica que parece que se repite de pronto, ¿no? Que parece que poder leer el pasado, lo que ocurrió hace 50 años, nos serviría también de alguna manera para explicarnos lo que pasa con la juventud de hoy, que me parece que es muy oportuno en ese sentido también la muestra. Yo le pondría como un poquito más, sí, para explicarnos qué pasa con la juventud de hoy, pero yo creo que también para la juventud de hoy, de visitar ese pasado, verlo, conocerlo en su forma más sencilla y directa de conocer, que es con estas grandes películas que estamos trayendo, y a partir de ahí elaborar como sus propias agendas y su propio camino hacia adelante. Creo que lo que les da, y ahora regresamos un poco a lo que me preguntabas hace un rato, una de las cosas que da tener archivos muy sólidos, archivos bibliográficos o archivos documentales o archivos fílmicos que ahora salen a lucir como lo estamos haciendo, es que dotan de certeza a quien los visita, dotan de una solidez porque conocen su historia, saben lo que pasó y saben cómo la veían a quienes les pasó. Y entonces creo que eso es muy valioso y es parte de lo que nosotros estamos buscando, no darle una calificación política o sociopolítica a lo que pasó, sino solamente presentarlo y decir, esto es lo que ellos vieron y así lo vieron, vengan, visiten las salas, empápense del espíritu de la época y piensen de ahí qué se llevan, qué no se llevan, porque a lo mejor hay muchas cosas que no les interesan. Hay muchas otras cosas en las que nos han rebasado por kilómetros, ¿no? Digo yo, hijo de esa generación, nos han rebasado por kilómetros, ¿no? O sea, esas demandas ya no son, igual siguen siendo igual de sencillas, igual de plásticamente fáciles de hacer, pero ya van sobre otros temas, ¿no? Entonces creo que es muy bueno para la universidad presentar este tipo de ciclos. Otro de los grandes, digamos, momentos que tendrá esta muestra tiene que ver con la presencia de cineastas importantísimos para la historia del cine nacional, pero también, digo, para lo que significa el 68, como Jorge Fons, director del Rojo Amanecer, Óscar Menéndez, 2 de octubre aquí en México, Verano del 68, que también se va a exhibir, Olimpia, que es esta producción que nos mencionamos al principio en la universidad, hecha por un universitario como es José Manuel Cravioto. En fin, hay también la presencia y la lectura desde el hoy hacia estos materiales, algunos un poco más antiguos, otros muchísimo más recientes. Y pensaba también, o sea, justamente viendo como toda la programación de lo que significa esta muestra, ¿qué va a pasar el próximo año, Hugo? O sea, ¿hay un pretexto ya para seguir haciendo Arcadia en adelante? Un pretexto siempre habrá, tenemos un archivo inmenso. Además, somos parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF, y eso nos da acceso a materiales de todos esos archivos fílmicos. Podemos, tal cual, poner un correo electrónico y decir, estamos buscando materiales de estos, y empiezan a contestar quienes los tienen. El pretexto tiene que estar en consonancia con una planeación de todas las actividades de la Coordinación de Difusión Cultural para el año próximo. Es muy probable que nos inclinemos hacia algo que tenga que ver con identidad y colonización. Okay. Se cumplen 500 años de la llegada de Cortés a las costas de Antigua Veracruz. Ese es
otro de esos hitos del nacimiento de lo que entendemos como la nacionalidad mexicana. A partir de ese momento, el mundo indígena dejó de ser mundo indígena y el mundo español dejó de ser puramente español, y se fueron mezclando en lo que, dependiendo de a quién leas, terminó de coagular por ahí de 1700 y tantos o de 1800 y tantos, pero por ahí está eso. Entonces quizás sea ese el tema que busquemos. Bueno, ya nos diste una especie de exclusiva, digamos, para el futuro. Vamos Ya, a ver ya si nos va veremos por el ahí. próximo año. Ya nos veremos el A próximo ver si va año, por ahí. sin duda. Y bueno, última cosa, Hugo. Yo soy muy friki, me encantaría ver toda la programación de la muestra. Digo, cada programa curado me parece que tiene un sentido fantástico y tal. Pero, ¿a quién está dirigido? Está dirigido esencialmente A frikis como yo, pero no solamente. de entre los 15 y los 35 años. Ajá, que acuden ya a la universidad. Ya no fui. Te ves muy joven, yo creo que sí tienes 38. No. Pero no, sí, entre 15 y 35, nuestros estudiantes. Los que están ingresando a bachillerato, los que están egresando del doctorado. Ese es nuestro principal público, está dirigido a ellos. Claro, está abierto para el público en general, puede venir todo el mundo. De hecho, hay un par de funciones que serán en la Plaza de las Tres Culturas, que son a cielo abierto, entonces quien quiera puede ir y verlas y van a ser espectaculares. Pero nuestro público principal es ese. Porque antes que cualquier otra cosa, somos una dependencia de la universidad y tenemos que cumplirle a nuestro mercado principal, que son los estudiantes. Hugo, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. gracias a ustedes. Bueno, esta efectivamente es la casa de Hugo Villa, esto es la universidad, pero esto también es la casa de todos los que quieran acercarse al cine. Me parece que la Filmoteca de la UNAM es una institución referencial y que no es una institución monolítica ni de piedra a la cual no se puedan acercar. No lo mencionamos, pero la Filmoteca tiene un cineclub que es enormemente visitado, tiene una librería que está llena de joyas bibliográficas y también materiales como carteles y fotomontajes y DVDs y películas fantásticas que se pueden ver ahí, o espacios incluso para ver películas más allá de los cineclubes que maneja. En fin, me parece que es uno de los lugares más maravillosos que tiene nuestra universidad. No era gratuito que el gran programa de Rafa Viña, Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca, se llamara precisamente así. En fin, soy un entusiasta de esa institución, como podrán darse cuenta. Y bueno, ya, nos vemos el próximo Cinema 20.1, que arranca ahora sí formalmente su tercera temporada y que estará dedicado de alguna manera o tendrá como eje justamente los acontecimientos ocurridos en el 68. No se lo pierdan. Nos vemos por aquí la próxima semana.